introducción de la carta. Okay. Ahora, acabamos de terminar la sección que llamo introducción general. Es mi introducción a la clase y a la carta. Aquí tenemos la introducción formal de Pablo, sus primeros saludos, etcétera, introduciéndonos a la carta. ¿Okay? Entonces, punto 1, introducción de la carta, inciso A, estructura y resumen de esa introducción. Solo quiero notar algunas cosas. Primero, la estructura y resumen de la introducción. Ese pasaje se divide en 3 párrafos. Entonces, cuando observamos capítulo 1, versículos 1 a 17, podemos percibir 3 secciones. ¿Okay? Y es parte de entender su flujo lógico. Primero, inciso 1, tenemos un saludo. ¿Okay? Tenemos un saludo, el Evangelio del Hijo de Dios, versículos 1 al 7. Y es lo que es normal en las cartas de Pablo. Él se introduce su mensaje. ¿Okay? Vamos a ver esa introducción, ese saludo en un momento. Segunda parte, versículos 8 al 15, tenemos una oración para una visita apostólica. Allí menciona que él quiere visitarles y lo pone en forma de una oración. Estoy orando que Dios me deje la oportunidad de visitarlos. Y número 3, el tema. Allí Pablo presenta lo que para él es el tema del libro, el Evangelio de la justicia de Dios. Y de esos 2 versículos, Romanos 1, 16 y 17, fluye el argumento del libro. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles versículos en Romanos describen precisamente lo que es el tema del libro? Ustedes van a decir Romanos 1, 16 y 17. Y espero que algunos de ustedes ya tienen memorizados esos versículos, muy importantes, introduciendo su tema, ¿okay? Del libro. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo en esa introducción? Solo algunos puntos aquí. Es la introducción más larga de las cartas de Pablo. La iglesia no lo conoce y por lo tanto él toma el tiempo para presentarse y de explicarles su mensaje. Empieza a prepararlos para su visita. Él ya está preparándolos, aunque no lo dice así. Y él presenta también el tema del libro. Eso es lo que él está haciendo en estos versículos. ¿Okay? Punto B, entonces. Punto B es la primera sección de esta introducción, lo que hemos llamado el saludo. ¿Okay? El saludo. Lo que quiero hacer ahora es llamar su atención a algo muy interesante que encontramos en el libro de Romanos. Y eso es que si leemos los primeros 7 versículos de Romanos 1, y si leemos luego los últimos 3 o 4 versículos del capítulo 16, o sea, los primeros y los últimos versículos del libro, vamos a notar que coinciden mucho. O sea, comparando los 2 párrafos, primeros versículos del libro y últimos versículos del libro, que van exponiendo los mismos puntos. Y eso nos va a ayudar a entender lo que Pablo quiere comunicar en el libro. Entonces yo llamo a esos 2 párrafos a veces los sujetalibros de la carta. ¿Saben qué son los sujetalibros? Ahí en un estante puedes poner 2 cosas para que encierran un grupo de libros. Entonces, Romanos 1 al 7 y Romanos 16, 25 al 27 realmente funcionan como sujetalibro en la carta. Okay, vamos a leer esos 2 párrafos y vamos a observar cómo Pablo repite los mismos temas. Alguien que lea, por favor, Romanos 1 al 7. Romanos 1 al 7. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracias a vosotros y paz de parte de nuestro Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Ok, muy bien. ¿Y alguien, por favor, que lea 16, 25 al 27? Y aquel que es poderoso para firmar conforme al Evangelio y en la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado, y con las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas en la obediencia de la fe. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Okay. Entonces, solo para notar, a ver si sale bien aquí, quizá no.
muy claro, pero notan que en las letras negritas él dice apartado para el Evangelio y menciona en 16:25 mi Evangelio. ¿Acerca de qué es? Es acerca de su Hijo, que dice la predicación de Jesucristo. Aquí en 1:2, prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. 16:26. Ahora ha sido manifestado por las Escrituras de los profetas. ¿Ok? Entonces, ¿pueden ver la coincidencia entre los dos? Entonces, vamos a ver la tabla. Ok. Apartado para el Evangelio de Dios. ¿Ok? Apartado para el Evangelio de Dios en capítulo 1. En capítulo 16, ¿qué dice Pablo? Según mi Evangelio. ¿Ok? Apartado para el Evangelio de Dios y según mi Evangelio. ¿Qué es el enfoque de ese tema, esa predicación del Evangelio? Es acerca de su Hijo en capítulo 1. En capítulo 16 es la predicación de Jesucristo. No es lo que Él predica, ¿verdad? Predicación de Jesucristo refiere al mensaje acerca de Él. ¿Okay? ¿Qué es la fuente? ¿De dónde viene ese mensaje? Pablo dice, había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. También 16 dice, por las Escrituras de los profetas. ¿Okay? Entonces, espero que el foco se enciende aquí. ¿Qué quiere hacer Pablo? Quiere demostrar que su evangelio es ortodoxo, que es bíblico. Lo que él predica no es una novedad, no es algo que él ha inventado, sino que sale del Antiguo Testamento. ¿Okay? Para promover la obediencia a la fe, o sea, en capítulo 16, para guiarlas a la obediencia de la fe. Esa idea de obediencia se encuentran los dos. ¿A quién se les predica? Entre los gentiles, capítulo 1. Capítulo 16, a todas las naciones. ¿Y qué es el resultado? Por amor de su nombre, al único sabio Dios, sea la gloria para siempre. Entonces, lo que vamos a hacer el tiempo que sigue, vamos a ir uno por uno viendo esas expresiones de su mensaje. El tema, el enfoque, la fuente, la meta, es para todos y el resultado es la gloria de Dios. Okay. Saludo. Entonces, el saludo, estamos en página 13. El saludo de la carta nos introduce a los temas principales del libro. Okay. Número 1, el llamado de Pablo. El llamado de Pablo. ¿Cómo describe su llamado? Simplemente dice que él ha sido apartado para el Evangelio. Su punto es que él fue llamado y apartado por Dios. No fue de voluntad propia, no fue su idea. Cuando Pablo andaba ahí en camino a Damasco, no estaba contemplando cómo él pudiera ser el apóstol de Jesucristo. De hecho, andaba peleando contra Jesucristo, persiguiendo a Cristo. Eso que dijo Jesús, ¿por qué me persigues, Saulo? Entonces, él andaba contra, y entonces su posición, su apostolado es algo que le ha sido encomendado, le ha sido dado por Dios. Pablo fue llamado y apartado por Dios para predicar este mensaje a las naciones. Y él aquí está estableciendo su autoridad como apóstol. Y en las cartas de Pablo encontramos eso muchas veces. Carta a los Gálatas, carta a los Corintios, las dos cartas. Habían grupos, pues cuando entraron en las iglesias falsos maestros para predicar otro evangelio, su método siempre era tratar de destruir el mensaje que Pablo había predicado. O sea, si ellos van a convencer las iglesias que este nuevo evangelio es el evangelio verdadero, tienen que quitar de Pablo su autoridad. Y muchas veces argumentaron, mira, él no era uno de los 12 apóstoles, él llegó tarde, él era perseguidor de la iglesia. O sea, ellos atacaron al mensajero para quitar autoridad del mensaje. Entonces Pablo tiene que defenderse. Ahora, en el libro de Romanos no encontramos un ataque así tan fuerte, pero podemos ver que allí, en el otro lado de la llamada telefónica, existen preguntas o dudas quizá acerca de Pablo y su autoridad apostólica. ¿Okay? Bien. Número 2, el Evangelio de Jesucristo. ¿Okay? El Evangelio de Jesucristo. ¿Okay? Entonces, Pablo es apartado para el Evangelio, mi Evangelio. ¿Qué es el enfoque? ¿Okay? Acerca de qué son las buenas noticias. Y Pablo dice en 1:16 que es acerca de su Hijo. El Evangelio tiene que ver con la predicación de Jesucristo. Bien. Entonces el tema es el Evangelio y el Evangelio es acerca de Jesucristo. El Evangelio es el mensaje acerca de Él. Ahora, nos es importante ver en versículos 3 y 4 cómo Él describe a Jesucristo.
En algunas de las cartas de Pablo tenemos lo que a veces se llaman himnos cristológicos, grandes expresiones de lo que es Jesucristo. ¿Okay? Pueden pensar en un ejemplo de un himno cristológico. Es una expresión muy alta, muy exaltada de Jesucristo. Pueden pensar en uno en las cartas de Pablo, en una carta. Filipenses 2, ¿verdad? Filipenses 2, 6 al 10, algo así. Él estaba ahí con Dios, no vio su... no recuerdo ya cómo viene. Aun siendo Dios, okay, no consideró su posición algo que tenía que aferrarse, okay. Entonces se humilló a sí mismo. Es un himno, es algo poético que describe a Cristo. También tenemos uno en Colosenses 1, Colosenses 1, 15 al 20, donde él dice, Él es el primogénito de los muertos, Él es el Hijo de Dios, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Son expresiones cristológicos altos, o sea, elevados. No tenemos uno así en Romanos, pero en 3 y 4 de capítulo 1 tenemos algo que casi es así, una expresión cristológica. Notan cómo se describe Jesús. Cristo es el Hijo de Dios, versículo 3. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces cuando llegamos a una palabra muy común para nosotros, una idea muy común, no nos damos cuenta que en esa palabra encuentra una teología increíblemente enorme y grande en la teología de la Biblia. Entonces, cuando Pablo presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios, tenemos ahí miles de años de desarrollo teológico tras esa idea. Y algo que me gusta hacer, una de las clases que enseño es la teología bíblica, que es la historia de la redención y el desarrollo de la teología de la Biblia. Es diferente a la teología sistemática. Y lo que hacemos en teología bíblica es, comenzamos en el libro de Génesis, capítulo 1, y vamos haciendo un estudio de la teología que naturalmente sale del Antiguo Testamento, y viendo especialmente los temas que se levantan y que se pueden encontrar en toda la historia. En Génesis 1 y 2 encontramos esa idea del Hijo de Dios. ¿Okay? Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios. ¿Okay? Igual como en Génesis 5:1 nació a Adán un hijo, se llama Set, a su imagen y a su semejanza. Es el hijo Set de Adán. Entonces Lucas 3 nos da la genealogía de Jesús que regresa hasta Adán y dice que Adán es el hijo de Dios. Entonces ahí en Génesis 1 encontramos esa idea del hombre creado a la imagen de Dios. Tiene una relación de padre e hijo con Dios. Y Adán y Eva fracasan, o sea, no cumplen con su... No cumplen con su tarea, perdón. Tenía un momento ahí. ¿Qué estaba diciendo? No cumplen con su tarea como los hijos de Dios. Ellos fracasan, entonces Dios propone un plan de levantar de la simiente de la mujer a un hombre, un varón que vendrá y que aplastará la cabeza de la mujer. Y ahí sigue la historia, Dios trabajando para levantar la simiente de la mujer. Este personaje que es un rescatador, un salvador que va a venir y va a destruir al enemigo. Y él sigue la historia y encontramos a Abraham. Abraham es la persona por medio del cual Dios va a cumplir ese propósito. La simiente de la mujer va a venir por medio de Abraham. Y Dios le promete a Abraham que haré de ti una nación grande. Entonces él va a levantar a la simiente de la mujer por medio de una nación que viene de Abraham. Entonces esa nación se forma y se encuentra allí en el libro de Éxodo, allí en Egipto. ¿Y qué es el mensaje de Dios a Faraón? Israel es mi primogénito, mi hijo. Deja que salga mi hijo. ¿Y por qué? Porque le he tomado como mi hijo. Es una nueva creación Israel. Es el nuevo Adán. Va a cumplir lo que Adán no pudo cumplir. Pero la historia de Israel, igual como la historia de Adán, es una historia de fracaso. Oseas 11:1 dice, de Egipto he llamado a mi hijo. A través de la historia ve a Israel como su hijo desobediente, su hijo rebelde. Dios promete luego que va a levantar de esa nación, de David, a un rey, como vamos a ver en un momento. Y yo seré su padre y él será mi hijo. Llegamos al Nuevo Testamento y cómo se presenta el Mesías, la simiente de la mujer. Es el Hijo de Dios. ¿Okay? Entonces cuando Pablo dice Jesús es el Hijo de Dios, está diciendo, Él es el nuevo Adán.
¿Okay? Él es el personaje que va a venir para destruir las obras del diablo y deshacer el fracaso de Abraham. Y cuando llegamos a Romanos 5 vamos a ver una comparación entre Adán y Jesús. Son dos representantes de la raza humana y toda la humanidad o está en Adán o está en Cristo, o está participando en el fracaso de Abraham o está participando en los beneficios del segundo Adán, que es Jesucristo. Jesús como el Hijo de Dios. Es una frase otra vez que está llena de significado. ¿Levantaste tu mano? No, pensé que vi tu mano, perdón. Okay. También Él es el verdadero Israel. Okay. Él es el verdadero Israel. Éxodo llama a Israel su hijo, su primogénito, Jeremías, Oseas. Entonces Él viene para cumplir lo que Israel no pudo cumplir. ¿Recuerdan a Gálatas 3? Okay. Gálatas 3, Pablo habla de esa promesa de la simiente de Abraham. ¿Y qué dice? No dijo simientes, dijo simiente. ¿Y esa simiente es quién? Es Jesús, es Cristo. Él es el verdadero Israel. Él viene para cumplir lo que Israel y antes de Israel, Adán no pudo cumplir. ¿Okay? Entonces, Él presenta a Jesús como el Hijo de Dios, el nuevo Adán y el verdadero Israel. Y aquí presenta dos verdades. Noten lo que dice 3 y 4. Dice acerca de su Hijo, que, número 1, nació de la descendencia de David según la carne, y que, número 2, fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver en esas dos descripciones los paralelismos. ¿Okay? Versículo 3 dice que Él nació. ¿Qué dice versículo 4? Fue declarado. ¿Okay? En versículo 3, Él nació ¿de qué? ¿De qué? De la descendencia de David, pero fue declarado ¿qué? No hijo de David, sino hijo de Dios con poder. Ese nacimiento de la descendencia de David fue según ¿qué? La carne, hablando de su descendencia física, pero fue declarado hijo de Dios con poder conforme al el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, no creo que aquí tenemos tanto una descripción de la humanidad y la deidad de Cristo. Eso puede ser, y algunos comentarios dicen eso, que tenemos la humanidad y la deidad de Jesucristo. Yo creo que más está hablando de dos etapas de la existencia de Jesucristo. Okay, por un lado, Jesús nació físicamente como el Hijo, el descendiente de David. Y en un momento vamos a hablar de la importancia de eso y vamos a ver unas profecías acerca de eso. Entonces, Él es el Mesías judío. Okay. ¿Por qué era importante para Pablo decir Jesús nació de la descendencia de David según la carne? Pensando en Roma, pensando en la iglesia en Roma, ¿por qué hubiera sido importante declarar que Jesús era el hijo físico de David, el descendiente de David, sabiendo lo que ya sabemos? ¿Alguna idea? Ok, esa promesa. Okay. Habían judíos ahí. Cuando Pablo predicaba el Evangelio, cuando él fue ciudad por ciudad, ¿a dónde fue primeramente? A la sinagoga. Y si han leído los sermones en Hechos, Hechos 2, Hechos 13, Hechos 15, esos grandes sermones, ¿cómo va el sermón? ¿Cómo empieza? ¿Cómo se desarrolla el sermón? Los sermones de Pablo, los sermones de Pedro. ¿Okay? ¿Cuál historia cuenta? La historia de Israel. En cada caso, cuenta la historia de Israel y presenta a Jesucristo como el clímax, el fin de esa historia. Entonces, el método de Pablo de predicar el Evangelio es expresar y demostrar la descendencia davídica y el derecho judío de Jesucristo. Y eso no es único con Pablo. ¿Cómo empieza el Nuevo Testamento? La genealogía de Jesús el Mesías, Jesucristo, el hijo de Abraham, el hijo de David. Entonces, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto comienza con ese mensaje de la descendencia física de Jesús. Entonces, es importante que Jesús es el Mesías, pero no es suficiente. ¿Okay? Es una cosa decir, sí, Jesús es el Mesías, el hijo de David. Pero solo ese conocimiento a veces causó problemas. ¿Qué es lo que vemos en los evangelios? Cuando la gente verdaderamente llegó a la conclusión, como los discípulos, tú eres el Mesías, el hijo de Dios. Estoy de acuerdo. Todavía les faltaba algo. ¿Qué faltaba? Con ese conocimiento vemos que no era suficiente. ¿Qué faltaba? Sí, Jesús es el Mesías, el hijo de David, pero para los judíos, ¿qué implica eso? ¿Un reinado qué? Físico, un rey físico que vendría para quitar a Roma, destruir a sus enemigos, rescatar a Israel, establecer su reino físico aquí en la tierra.
Entonces, hablar de Jesús como el Hijo de David solo es la mitad de la verdad acerca de su identidad. Y si los judíos y los gentiles en Roma van a realmente apreciar quién es Jesús, tienen que entender que Jesús sí vino y sí es el Hijo de David, descendiente de David, nacido según la carne. Pero no terminó allí. Él murió y Él resucitó y con su resurrección entró a una segunda etapa, una etapa de exaltación como el Hijo de David, pero también cumpliendo a esas promesas de la venida de la simiente de la mujer, un verdadero Hijo de Dios que aplastará la cabeza del enemigo y establecer su reino y crear y formar a una nación, una ciudadanía transformada por su gracia y por la obra del Espíritu Santo y la obra del nuevo pacto. Entonces Él sigue con esa segunda descripción. Fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Conforme al Espíritu de Santidad, debe decir. ¿Puntos? ¿Comentarios? ¿Okay? Entonces hago aquí la pregunta, ¿por qué importa? ¿Qué es el punto de enfatizar las dos partes? ¿Okay? Inciso 1, en su predicación del Evangelio, en sus viajes misioneros, Pablo enfatizaba la identidad davídica de Jesús. Pero los romanos no habían escuchado esa predicación. Era importante demostrar que su evangelio no ignoraba las raíces antiguo testamentarias de Jesús. Entonces, para los judíos ahí era importante que Pablo decía, yo predico un evangelio. Es el evangelio acerca de Jesús. ¿Cuál evangelio? ¿Quién es ese Mesías? Es Jesús, el Hijo de David, nacido según la carne. Una parte. Pero porque también lo enfatiza porque con la resurrección de Jesús los planes de Dios han avanzado y el pueblo de Dios ha llegado a la época del nuevo pacto. Para los judíos cristianos en Roma, ese punto hubiera sido muy importante. La visión judía de un Mesías terrenal que conquista a los romanos no es bíblica. ¿Okay? Su expectativa, aún Juan el Bautista, ¿recuerdan? Juan el Bautista se encontró ¿dónde? En la cárcel y mandó mensajeros a Jesús para preguntar, ¿eres el Mesías o he perdido algo? No entiendo. O sea, el mismo Juan el Bautista, el profeta que anunciaba la venida de Jesús, tenía esas dudas y esa falta de entendimiento. Entonces Jesús, cuando en Marcos y Mateo, cuando los discípulos por fin dicen, Jesús dice, ¿quién soy yo? ¿Quién dice, qué dice ustedes? ¿Quién soy yo? Y ellos dicen, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y luego Jesús dice, voy a morir, voy a sufrir. Y Pedro dice, no puede ser. Jesús dice, atrás de mí, Satanás. O sea, ¿por qué? Porque en la mente de Pedro, en ese momento, y Jesús dice, no fue carne y sangre que te reveló eso. Mi Padre te reveló esa verdad. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero eso no es suficiente. Necesitan entender más. Y entonces Jesús en ese momento, por ejemplo, en Mateo 16, después de esa confesión, se aparta de las multitudes y se enfoca en los discípulos para ayudarles a entender que el plan de Dios para el Mesías davídico es sufrir, morir, resucitar para poder ser el verdadero rey. Entonces Pablo está simplemente enfatizando las dos partes. ¿De acuerdo? Okay. Entonces Pablo dice que Jesús, Él es apartado para el Evangelio, Él predica su Evangelio. El enfoque de ese mensaje es el Hijo de Dios, okay, es la predicación de Jesucristo. Y en 1 y en 16, capítulo 1, capítulo 16, Pablo quiere enfatizar la conexión entre su mensaje y el Antiguo Testamento. Entonces dice, estamos en punto 3, las raíces del Evangelio en el Antiguo Testamento, página 14. 1b hasta 2a, apartado para el Evangelio de Dios que Él había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. 16:25, y aquel que es poderoso para afirmarnos conforme a mi Evangelio que ahora ha sido manifestado por las Escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno. Entonces la afirmación de las Escrituras. ¿Okay? Lo que quiero notar aquí es dos grupos de profecías que vienen del Antiguo Testamento. El primero es un grupo de profecías que habla del Mesías y otro es un grupo de pasajes del Antiguo Testamento que habla específicamente del Evangelio. O sea, Pablo quiere que sepamos que cuando hablamos de Evangelio, cuando Marcos dice el Evangelio, Marcos 1:1, el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, esa palabra no se inventó por Marcos, ¿okay? No se inventó por Pablo. Esa palabra y ese mensaje de evangelio se encuentra en los profetas. Entonces vamos a tener que regresar a Isaías y los profetas para encontrar esa idea de evangelio. Entonces, inciso A, aquí en página 14, es la afirmación de las Escrituras acerca de Jesús.
Y en página 15, inciso B, será la afirmación de las Escrituras acerca del Evangelio. Vamos a ver pasajes que hablan de los dos. Okay. Entonces, página 14, la afirmación de las Escrituras acerca de Jesús. ¿Qué enseñó el Antiguo Testamento acerca del Mesías? Si Pablo está diciendo que sus profetas en las Santas Escrituras hablaron de Jesucristo, hablaron de su Hijo, ¿dónde? Lo que quiero ver es unos 3 o 4 pasajes importantes. Ahora, acabo de hablar de ese hilo de revelación acerca del Hijo de Dios. Comienza en Génesis 3:15 con la promesa de la simiente de la mujer. ¿Okay? En Génesis 3:15 solo sabemos un detalle acerca de la identidad del Redentor futuro. ¿Qué es el detalle que sabemos en Génesis 3:15? Es un ser humano. ¿Okay? Es simiente de la mujer. Es el único detalle que sabemos. Solo sabemos en Génesis 3:15 que un día se va a levantar a una persona que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Ahora, si seguimos en la historia, la mujer, Eva, Adán y Eva tienen 2 hijos. Uno es Caín, el otro es Abel. Y vemos en esos 2 características de 2 grupos de personas. Vemos característica en Caín, de la simiente de la serpiente. Y vemos en Abel la característica de la simiente de la mujer, 2 linajes. Entonces parece que la simiente de la mujer, que se promete en Génesis 3:15, ¿de cuál de los 2 hijos se va a levantar? ¿Caín o Abel? Pensaremos en Abel, pero ¿qué pasa con Abel? ¿Okay? Recuerden, Dios dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. 2 simientes, simiente de la serpiente, simiente de la mujer, y va a existir enemistad entre los 2. Entonces, el primer representante de la simiente de la serpiente es ¿quién? Es Caín. ¿Okay? Y si no me creen, pueden leer 1 de Juan 3, donde dice, los que obedecen a Dios son hijos de Dios, los que no obedecen son hijos del diablo. Que no sean como Caín, que mató a su hermano, era hijo del maligno. ¿Okay? Ustedes deben ser hijos de Dios, simiente de Dios. ¿Okay? Ustedes tienen en ustedes mismos tienen la simiente de Dios. Entonces, 2 personajes, pero el representante de la simiente de la mujer muere. Entonces, ¿qué hará Dios? Bueno, Dios en su gracia hace algo. Dice capítulo 4 y 5, que Dios levantó a otro hijo de Adán y Eva en lugar de Abel. Entonces, ya sabemos que la simiente de la mujer, el rescatador, el salvador, no solamente es ser humano, también sabemos que es un hijo de ¿quién? De Set. ¿Okay? Va a salir de la descendencia de Set. Bueno, seguimos la historia, tenemos la genealogía de Set. Incluye a Enoc, un hombre piadoso que caminó con Dios. También tenemos la genealogía de Caín. ¿Okay? Si el representante de la descendencia de Set es Enoc, que caminaba con Dios, Lamec, que es un representante de la simiente de Caín, él mató a un hombre y se jactó a sus 2 esposas acerca de lo que hizo. ¿Okay? Y llegamos en la historia de la descendencia de Set a un hombre, a Noé. ¿Okay? Un hombre recto, justo en sus generaciones. Entonces, sabemos que será un ser humano, sabemos que será un hijo de Set, luego sabemos que será un hijo de ¿quién? De Noé. Pero Noé tenía 3 hijos. ¿De cuál de los 3 hijos va a salir la simiente? ¿Okay? Sem. Sem recibe allí su bendición. Entonces sabemos que ese redentor será una semita, ¿okay? un descendiente de Sem. Y la historia sigue. De Sem tenemos una genealogía que nos lleva hasta Abraham. Abraham tiene 2 hijos. Uno de sus hijos será el representante. ¿Cuál? ¿Okay? Isaac. ¿Okay? Isaac tiene 2 hijos, 2 hijos gemelos. ¿Cuál será el representante? ¿De cuál saldrá la simiente? ¿Okay? Jacob. Excelente. ¿Okay? Un ser humano, hijo de Set, hijo de Noé, hijo de Sem, hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob. Jacob tiene 12 hijos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces leemos la historia y esperaríamos que la simiente va a venir de cuál de los 12 hijos. Viendo la historia de Génesis 37 a 50. José, o sea, él entre los hermanos es el más recto. Pero llegamos a Génesis 49 y dice Dios, por medio de una profecía de Jacob, que el cetro no saldrá de Judá hasta que viene el verdadero rey. Y a él será la obediencia de las naciones. Entonces, ¿cuál de los 12 hijos de Jacob llevará esa simiente? ¿De cuál saldrá el Mesías? ¿Okay? Judá. Jesús será el hijo de Judá. Sigue la historia, llegamos a David.
Y en el pacto davídico aprendemos que de David va a salir un hijo verdadero. Y dice, yo seré para él padre y él será mi hijo. Tendrá relación de padre e hijo con esa simiente. Entonces llegamos al Nuevo Testamento, primer versículo, a la genealogía de Jesús, el Mesías, el hijo de David, el hijo de Abraham. Toda la historia encontrada ahí. Ahora, eso es la historia de la Biblia, y cuando llegamos al Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento, para explicar a Jesús, para describir a Jesús, para comunicarnos la importancia de esta persona, no inventan teología, no inventan ideas para describirlo. ¿Okay? ¿Qué hacen? Regresan al Antiguo Testamento para encontrar significado y para ver quién es esa persona. ¿Okay? Entonces, vamos a ver 4 pasajes claves. Acabo de mencionar 2 Samuel 7. ¿Okay? 2 Samuel 7, cuando ustedes piensan en 2 Samuel 7, deben pensar el pacto davídico. ¿Okay? Es el pasaje que nos da el pacto davídico. Igual como Génesis 12, 15, 16 y 22 es el pacto abrahámico. Igual como Éxodo 19 y 20 es el pacto mosaico. ¿Okay? Igual como Jeremías 31 y Ezequiel 36 es el nuevo pacto. 2 Samuel 7 es el pacto davídico. ¿Qué dice Jesús? Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor. Y yo afirmaré su trono real para ¿cuándo? ¿Cuánto? Para siempre. ¿Okay? Yo seré su padre y él será su hijo. Entonces lo que Dios le promete a David no solamente es un descendiente, sino le promete, y si piensas en ese contexto, le promete una casa. ¿Qué es la casa? Que no es el palacio real. ¿Qué es la casa? Es una dinastía, ¿verdad? Es un linaje de reyes. Y dice, tus hijos se sentarán para siempre sobre mi trono. Y yo voy a tener una relación muy especial, muy estrecha con ellos. Voy a ser para ellos padre, esos reyes futuros. Entonces, la idea de un Mesías, una simiente de la mujer, hijo de Seth, de Sem, etc., ¿okay? Que viene de la descendencia de David, que será un rey. ¿Okay? Y recuerdan la promesa de Génesis 49, que no se apartará de la tribu de Judá, el cetro. ¿Okay? Entonces ese descendiente futuro de Judá será un rey. Y 1 Samuel 7 nos ayuda a entender que es específicamente de la dinastía de David. Entonces, nota lo que dice Salmo 2, 6 y 7. Salmo 2 habla de la jactancia y la arrogancia de las naciones. ¿Qué dicen las naciones en Salmo 2, 1 y 2? ¿Por qué se levantan las naciones contra Dios? ¿Por qué dicen, vamos a echar de nosotros sus cadenas? Entonces, las naciones desde Babel han estado, ¿qué? Rebelando contra Dios, rechazando a Él y a su, ¿qué dice Salmo 2.2? Su Mesías, su Cristo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo responde Dios a esa arrogancia, a esa rebelión? Bueno, dice en capítulo 2, versículos 6 y 7, su respuesta, bueno, primero dice, se reía de ellos, pero dice, voy a hacer algo objetivo para resolver este problema de la rebelión de las naciones. He establecido mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces, su respuesta a la rebelión de las naciones es establecer un rey. Acuérdense otra vez de Génesis 49:10. A él será la obediencia de las naciones. El hijo de Judá será un rey. ¿Y ahora qué? ¿Cómo responde Dios a la arrogancia de las naciones? Bueno, yo proclamaré el decreto del Señor. ¿Qué dice Jehová, Yahvé, Dios, a este rey? Tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Entonces, de una forma, Dios está hablando de un rey que Él ha establecido sobre Sión y dice que ese rey llegó de ser el hijo de Dios como rey. ¿Cómo podemos interpretar eso? ¿Y cuándo es el hoy en que Él fue engendrado? Cuando llegamos al Nuevo Testamento, ¿cómo interpreta el Nuevo Testamento este pasaje? Sabemos que en pasajes como en Hebreos aplica este pasaje directamente a Jesús. Pero ¿cuándo es el hoy? Vamos a ver Hechos 13, 32 al 35. ¿Alguien que lea, por favor, Hechos 13, 32 al 35? Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Okay, un momento, perdón. Okay, ¿quién está predicando? No, es el primer viaje misionero de Pablo. Okay, él está en las ciudades de Galacia predicando el Evangelio. ¿Y qué está predicando? Dice, las buenas nuevas con respecto a ¿qué? La promesa. O sea, él está haciendo ahí en esa ciudad exactamente lo que hace en el libro de Romanos. Conecta su Evangelio con el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo explica su mensaje? Siga, por favor.
Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús, como está escrito en el segundo salmo. Tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. ¿Recuerdan la pregunta? ¿Cuándo es el hoy? ¿Okay? ¿Cuándo llegó el Mesías a este momento de ser reconocido como el Rey e Hijo de Dios? Según ese versículo. Cuando se resucitó. Sigue el versículo 34, por favor. Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. Así se cumplieron estas palabras. Yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Por eso dice en otro pasaje, no permitirás que el fin de tus santos sea la corrupción. Okay. Entonces, muy interesante. Pablo conecta la resurrección con el cumplimiento de Salmo 2, que es el cumplimiento de 2 de Samuel, capítulo 7. Entonces, cuando Pablo dice que Jesús nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, ¿por qué? Por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Está juntando todos esos detalles. Jesús se resucitó cumpliendo Salmo 2, ya declarado por el Espíritu Santo, por medio de la resurrección, declarado el Rey Mesiánico, el Hijo de Dios, a quien todas las naciones deben su lealtad. Ahora regresamos a Hechos, vamos a ir a capítulo 2, donde Pedro predica y notan cómo él agarra los mismos temas. Jesús, Hijo de David, Rey prometido, el papel del Espíritu Santo, la promesa davídica, la resurrección de entre los muertos, todos esos temas. ¿Alguien que lea Hechos 2, 29 al 36? Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros desde el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su pie fuera de la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sepa los vientos de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Okay. Entonces, hace aquí una teología bíblica, agarra pasajes de 2 de Samuel 7, Salmo 16, Salmo 110, ¿recuerdan Salmo 110? El Señor, Yahvé, David está hablando y dice, Yahvé Dios, Jehová, dice a mi Señor, alguien más grande que David. Bueno, ¿quién puede ser más grande de David? Bueno, uno de sus descendientes. ¿Y qué dice el Señor al Señor de David? Siéntate a mi diestra. Según Pablo, ¿cuándo se sentó Jesús a la diestra del Padre? Cuando Él fue resucitado, exaltado, se sentó a la diestra de Dios y allí declarado Hijo de Dios con poder. Allí se cumplió la promesa del pacto davídico. Entonces, otra vez, es una bella conjunto de versículos sobre la descendencia davídica de Jesús. Entonces, cuando Pablo dice acerca de su Hijo, que había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, algunos de esos profetas eran, bueno, Hechos 2 llama a David profeta, también el salmista en Salmo 2, también los profetas como Jeremías e Isaías que hablaron de la descendencia davídica de Jesús. ¿Ok? Entonces, conclusiones. Dios prometió exaltar a un hijo de David como rey sobre el reino de Dios. Ese rey sería hijo de Dios y con la resurrección Dios ha cumplido esa promesa y Jesús ahora es el rey exaltado. Nota cómo termina Pedro su sermón en Hechos 2:36. Por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho dos cosas. Señor y Cristo, Mesías. Rey ungido, pero ¿qué quiere decir Señor? Alguien con autoridad. ¿Okay? Es un Mesías que reina y por eso Pablo dice en Romanos 1:4 que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos y lo llama nuestro Señor Jesús el Mesías. Cristo, Mesías y Señor. Curios, tomando este tema. ¿Okay? Bien, ahora espero que en el futuro, cuando lean esos versículos, van a tener un entendimiento más amplio. Mi sugerencia sería tomar su Biblia y ahí al lado de Romanos 1, 3 y 4 escribir, si no vienen en las notas, en las referencias. 2 de Samuel 7, Salmo 2, Hechos 16, Hechos 2, para que puedan un día recuperar esas ideas para entenderlo mejor. ¿Ok? Ya son las 1, nos vemos en 1 hora.